Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas Hola de Gustavo, ¿qué vuelta. tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿y Una, vos? bien, una charla súper, súper especial hoy. Seguimos con grandes geógrafas y referentes del área de la geografía y la educación ambiental. Hoy en esta oportunidad vamos a charlar con Lía Bachman. ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Gracias Gustavo por la convocatoria. Esperemos que resulte interesante. Gracias por tomarte este ratito. Te presento brevemente. Lía es, bueno, por supuesto, profesora de geografía y además es especialista en educación ambiental, así que nos viene genial para esta charla. Te contaba antes, leyendo esto, que es una Ah, referencia para quienes estamos en el área de la educación y de la enseñanza de problemas ambientales. Y hay una cuestión que te quería comentar que me parece sumamente interesante. Cuando hablas de los aspectos ambientales, decís que se aborda poco desde lo social, la cuestión ambiental. Eh, ¿por qué crees que cuando uno trabaja o se estudia o se trabaja en el aula la cuestión ambiental se deja de lado muchas veces esta cuestión social que incluye la cuestión ambiental? sí, lo social lo pienso algo como una cuestión crítica o de los aportes de las ciencias sociales. Convengamos que en la formación de los profesores de geografía, el tema de lo social, o lo social me refiero desde la sociología, desde la política, desde la economía, en términos teóricos, ¿no? Me parece que ahí es donde falta un poco de apuntalar la formación. Lo que yo veo es que lo social a veces se remite a lo que es la sociedad, el hombre, las actividades humanas, eh, de una forma bastante homogénea. Entonces, si uno no rasca y no indaga sobre eso, pero para eso hace falta tener las herramientas necesarias, ¿no? Conceptuales, teóricas, eh, la geografía tiene una tradición como mucho más basada en lo que es la geografía física, sus vínculos con las ciencias naturales. De hecho, la educación ambiental en Mm, muchos lugares hay una asociación fuertísima con el tema de las ciencias naturales, lo cual está muy bien porque tienen muchísimos aportes para hacer. La cuestión para mí es cuando esas teorías o conocimientos de las ciencias naturales se trata de hacer o se toman para hacer alguna interpretación de lo social. Ahí es donde me parece que se simplifica la cuestión, donde no se da, digamos, una explicación compleja, digamos, que proviene de la complejidad, ¿no? Entonces, queda como bastante equiparados lo que es lo social de lo natural y no tienen herramientas distintas. Si hablamos de lo complejo, hablamos de multidisciplina o de interdisciplina, entonces, ahí es como que queda un poquito desbalanceado, digamos, el tema de las interpretaciones, ¿no? Eh, También me parece que hay todavía alguna cuestión medio descriptiva, donde lo social, ok, es un paso, por ejemplo, la identificación de actores sociales, es un gran paso, ¿sí? Para ujú, poder justamente escudriñar esa homogeneidad. Ahora, con un listado no es suficiente, si claro. después de eso se elige al culpable o al responsable, ¿no? Entonces, si no los analizamos en los intereses que tiene cada uno de ellos, las racionalidades, que no, a veces son encontradas, a veces no, y con esto no digo complementarias, sino como decía otro geógrafo, Carlos Reborati, todos tienen la razón o tienen un pedazo de la razón. O sea, no es Claro, una cuestión de justamente de complejizar, digamos, de que no todo es tan sencillo como el que tiene la culpa y el que se ve afectado, ¿no? Insisto, esta es una idea que ha ingresado en los últimos años y décadas y que es un gran paso. Y no la sociedad o el hombre, pero bueno, creo que hay que insistir un poquitito más en el ingreso de este tipo de categorías, digamos, de lo social para poder comprender lo ambiental, ¿no? Que no es solo lo natural. me das el pie para que te pregunte, esto que vos decís que ya circula y entró hace unos cuantos años, o por lo menos varios años, eh, a mí me da la sensación, y bueno, lo comparto con cada uno que charlo, que no terminó de entrar en la escuela, no en la escuela secundaria, esto que vos contás, a pesar de que circula en el ámbito de la investigación y en el ámbito académico, por decirlo de alguna manera, en la escuela no terminó de entrar esta mirada. No sé si estás de acuerdo y si estás de acuerdo, ¿por qué te parece que?
que A esto, ver, en las cuando aulas vos del te referís secundario, a esta mirada, te referís a esta mirada de lo social, de de lo lo social, complejo. de lo complejo, de los actores sociales, pero no como una lista, sino como algo que, bueno, con sus intereses. Yo creo que muchas veces se sigue buscando el culpable y se sigue simplificando y se sigue, me parece a mí. Yo lo que veo es como una gran convivencia, mezcolanza, digamos, de enfoques, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la formación de los profesores, mucho. También tiene que ver con el sentido común, también tiene que ver con los discursos que más abundan en los medios de comunicación, también tiene que ver con las posibilidades que tienen los docentes de hacerlo, el contexto institucional, el contexto político de cada jurisdicción o a nivel del país. Es una gran mezcolanza. Eh, Creo que lo importante es que cada docente pueda ir clarificando qué, cuándo, cómo acceder y poner en juego esos conocimientos. Primero apropiárselos, por supuesto, ¿no? También me parece que hay gran cantidad de materiales y de propuestas de trabajo de instituciones no escolares, extraescolares, y que están en la escuela, sin esa necesaria mediación que tiene que haber de los docentes con respecto a lo que viene de ámbitos extraescolares a lo que es un ámbito escolar, ¿no? Entonces, cuando eso se reproduce tal cual es y no lo produjo alguien que tiene idea de lo que sucede dentro de una escuela, o cómo se planifica, Claro. o cómo se enseña, básicamente, se está como simplificando. No digo que no haya que hacerlo, no digo que no constituye un aporte, por supuesto, porque creo que lo ambiental se metió por la ventana, ¿no? Antes de en los contenidos se metió por la ventana. Entonces, bueno, está. Y eso no es poco, eso es un montón. Sí, Adriana Pero Villa, no sé si la escuchaste la semana pasada, decía exactamente lo mismo con las mismas palabras. La educación ambiental se metió por la ventana. Y es un poco así, yo estoy de acuerdo. sí, yo creo que hay una cuestión que también, digamos, me pasa en mi trabajo, ¿no? Digo, en el ministerio y también en la universidad, y me pasaba también en los colegios, cuando trabajaba como docente, ¿no? Que una cosa es enseñar el problema y otra cosa es trabajar en la enseñanza de ese problema, o de un problema ambiental. Entonces, digo, pues me ha pasado que me van a pedir, bueno, vos qué sabés de lo ambiental, no sé, la biodiversidad, o tal especie, o tal problema, y no sé, ¿cómo no sabés? Si vos sos especialista en educación, no, tengo que ir a las fuentes, digamos, o sea, yo quizás me estoy especializando más en, no tanto el problema ambiental, cuánto se quemó, cuántas hectáreas, si tal especie, si los humedales, bla, 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 sino, bueno, que de todo eso hacemos un recorte que sea significativo para pibes de secundario o pibes de universidad que son digamos, mi público, digamos, en este momento, o docentes, ¿sí? Entonces, ¿qué implica enseñar eso? ¿Qué implica, o sea, qué quiero lograr? No que lo sepan nada más, que sepan datos. Entonces, obviamente que necesito saber la importancia, por ejemplo, de la biodiversidad, porque es un tema, o de la contaminación, o cualquier otro, lo necesito usar porque es un contenido. Ahora, es darle una vueltita más. ¿Qué pretendo con ese contenido? Es que me parece Vale. que quienes te leemos y usamos tus textos para trabajar en formación docente, también muchas veces, eh, sentimos que está todo el tiempo esa pregunta tuya dando vuelta de cómo mover las ramas, ¿no? De quien está leyendo y decir, Ujú. bueno, a ver, pregúntate por esto, pregúntate por esto otro. Hay algo que me parece genial que vos decís, lo voy a leer textual porque si no, no me va a salir tan bien. Vos decís que el logro de la sostenibilidad ecológica no necesariamente implica la sostenibilidad del bienestar social. Y a mí me parece una frase maravillosa, aparte poéticamente muy bella. Y, y que Sí, creo que es algo que yo creo que quien lee eso te sacude, porque muchas veces, ¿no? Pareciera que la sostenibilidad ecológica es el objetivo y se pierde de vista esta parte social que vos agregás después, ¿no? sí, yo por un lado, ahora voy al tema esa, pero
en el sentido de lo que está escrito en ese capítulo que vos estás mencionando. Que yo lo amo, Lía, yo lo amo este capítulo, lo amo mucho, quiero que lo sepas. No, está bien, lo que entre paréntesis me gustaría aclarar que todo eso que está escrito ahí tiene que ver con todos los años de docencia en los cuales vos también estás involucrado y muchos otros. Entonces, es el Obviamente. producto, digamos, de poder clarificar, gracias a una invitación de Raquel, de poder escribir ese capítulo, donde en realidad volqué todo lo que durante años dije y no escribí. Así que en ese sentido, me permito este paréntesis y de Está agradecimiento buenísimo. a todos aquellos que fueron mis conejillos de India y que también fueron parte de ese camino que llega, exactamente, que llegó a ese texto, ¿no? Sí, con respecto ya más específicamente a lo que me consultás, o sea, sí, fue un camino, fue un proceso donde me la pasé leyendo sobre lo sostenible, lo sustentable, la economía, la ecología, o sea, todas las críticas, hasta un momento digo, bueno, basta, bueno, ¿qué saco en conclusión de todo esto? Y también apoyándome en algunos textos y de charlas con Claudia Nathanson, y bueno, ya está superada, digamos, superada en el sentido de no me voy a dar más, no voy a enroscar más para escribir o hablar de esto, pero todavía se sigue escuchando, o sea, es necesario, ¿sí?, pensarlo, porque uno escucha hablar hoy de la deuda sustentable, del desarrollo sustentable, todo sustentable. ¿Y qué entendemos por eso? ¿Una deuda sustentable? Para mí es una deuda que se sostiene en el tiempo. No, o sea, me parece que nos merecemos otra cosa. Ahora, soluciones sustentables o manejos, algo como más, por eso en el libro hablo de manejo sustentable como algo más acotado y posible que el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Si bien no está mal hablar de eso, al contrario, lo hacemos todo el tiempo, digamos, pero siempre tratando de ver a qué nos estamos refiriendo, digamos, acotarlo a las posibilidades reales, ¿no? Por eso, o sea, yo con esa frase lo que quiero decir es que está, me parece, dando muchas más vueltas la sostenibilidad ecológica como si eso fuera condición necesaria para el bienestar social o la sustentabilidad del bienestar social. Entonces ahí hay como, bueno, un pero, ojo, veamos qué hay atrás de todo esto, ¿no? Y pones un ejemplo de la industria maderera que está buenísimo. Digo, puede ser sumamente sustentable en términos ecológicos y al mismo tiempo eh, dañar derechos de los trabajadores, no respetar otras lógicas sociales y ser sustentable en términos ecológicos. Claro, o el tema de las ganancias y bueno, ¿y qué pasa con la población que vivía de ese bosque, por ejemplo, con la silvicultura? Sí, eso también algo parecido también pone Carlos Reborati en su libro, pero bueno, es algo muy sencillo, me parece, un ejemplo que me parece que grafica mucho y lo podemos reproducir, digamos, pensando ese tipo de cosas, después lo podés aplicar a otros, interpolar a otras problemáticas, ¿no? Que eso me parece que es la función que tratamos de tener como formador de geógrafos y de docentes. Bueno, Sergio Federovisky, a quien yo también admiro mucho, él dice que el concepto de desarrollo sustentable en el capitalismo es un oxímoron, ¿no? Una contradicción. No puede haber desarrollo sustentable en el capitalismo, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Sí, si uno piensa en que el desarrollo de ciertos países es a costa del subdesarrollo de otros, digamos, aquella vieja teoría, digamos, sí, es así. ¿Y por qué, El por tema qué es que en el libro, perdóname, te parece más apropiado el concepto de manejo sostenible más que el de desarrollo sustentable? Vos decís como que un posible justamente por eso, acercamiento sería ese, ¿no? justamente, digamos, el concepto de desarrollo sustentable es decir, bueno, vamos a llegar a un desarrollo, o sea, hay como una cuestión unilineal, digamos, esto lo estudiamos en la facultad, ¿no? Y todos los países vamos a llegar al desarrollo, evidentemente no ocurre y ya está comprobado que esto no va a ocurrir. Entonces, seguir pensando en el desarrollo y bueno, o desarrollo sustentable, estamos de acuerdo con la idea inicial. Ahora,
todos los países van a llegar a un estado de desarrollo, no, o sea, me parece que es como reforzar esa idea, ¿no? Claro, Son desarrollo para desarrollos, quién. ¿para quién, para qué y cómo? Y evidentemente el desarrollo industrial de unos países fue a costa del desarrollo, poco desarrollo de otros países. Entonces, si vamos a seguir en ese esquema, bueno, por eso, esto es lo que rescato de aquellas discusiones que he leído acerca del concepto de desarrollo y el concepto de sustentable o sostenible proveniente de la ecología. O sea, cuando se junta ese concepto, compra un montón de adeptos, pero de otros que cuestionan, ¿no? Entonces, pensemos bien cuando lo usamos. Sepamos lo que estamos diciendo y lo que estamos adoptando, digamos, el concepto que estamos adoptando. Bueno, sabés que muchos de los que seguramente, muchos y muchas que van a estar escuchando esta charla, habrán pasado por vos en ecología y biogeografía en la facultad, si estudiaron en la UBA, y vos como profe de ecología, ¿qué crees o qué pensás que puede aportar la ecología a todo este debate de las cuestiones ambientales? Y mucho. Bueno, geografía física también, y vos lo haces también como docente en esa cátedra. Es una cuestión de enfoque, me parece, ¿no? O sea, no es solamente de contenidos, porque si uno sigue pensando la geografía física o la ecología y biogeografía igual que hace 10 o 20 años, no sé, o sea, creo que es un aporte distinto. Y me parece que en ambas cátedras el crecimiento profesional de todos los equipos, de ambos equipos, ha logrado instalar de alguna forma una forma de ver los problemas ambientales, no solamente de los contenidos, digamos. O sea, sí también nos esmeramos porque estén aquellas cuestiones básicas presentes, digamos, enseñadas, como para interpretar las problemáticas ambientales. Yo creo que tenemos mucho, digamos, para aportar en términos justamente de esta visión más crítica, ¿no? De acompañar en el pensamiento y no solamente de esta idea de brindar conocimientos es una idea de la didáctica muy distinta, ¿no? Y vos también la aplicás en tu tarea de formador de docentes, ¿no? Es que es difícil, porque lo que a mí me pasa es que eh, a mí me cuesta mucho cuando hago formación docente, me cuesta mucho transmitirlo, porque está muy arraigado a veces, por estos motivos que vos mencionabas antes, otro tipo de educación ambiental, hasta incluso más centrado en lo individual, más en estas cosas del reciclaje, ¿no? Y el limpiar el aula el día del medio ambiente, y la didáctica del papelito, que siempre decimos de no Y tirar la el papel, huertita. y la huertita, que está bien, pero que, Claro que está bien. pero que yo no termino de poder, siento que no termino de poder llegar al hueso de esas prácticas y poder decir, está bien, pero educación ambiental es otra cosa, o debería ser algo más, ¿entendés? Yo me inclinaría más por debería ser algo más que porque sea otra cosa. O sea, nadie se puede arrogar definiciones de algo tan importante o de tan central como el tema de la educación ambiental. Entonces, yo prefiero hablar o tratar de trabajar sobre la complejidad, digamos. Bueno, no tirar papelito. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el concepto que está atrás de todo eso, más allá de la responsabilidad o de la conciencia individual? Por ahí hay muchos, digo, por ahí espacio público, espacio en común, o sea, trabajar lo comunitario. Y seguramente habrá otro. Entonces, pensar esto de los conceptos, El tratamiento de la basura, que es complejísimo, o la basura, por ejemplo, de los digo, residuos. a mí me lleva al concepto de gestión colectiva, gestión en una ciudad, gestión en un municipio, gestión. Entonces, no es solamente el reciclado, es el reciclado para algo. O sea, si ese algo se cumple, tiene sentido el reciclado. Me parece que trabajar sobre ese tema junto con el reciclado lo enriquece, porque Es, pones en es que claro, cuestionamiento el funcionamiento. O sea, pensar el tema de los conceptos, ¿sabes qué? No como conceptos solamente básicos, como que obviamente uno lo recorta de acuerdo a la materia o lo que está enseñando, ¿no? Pero conceptos, pensar el concepto didáctico como generalizante, ¿no? En lo que permite generalizar. Entonces,
si un concepto se ancla sobre un problema, probablemente pueda ser utilizado para analizar otro problema, o para cuestionarse por lo menos sobre otro problema. Entonces creo que la complejidad pasa por ahí. Es que lo que yo te escucho, ¿no? Y pienso en que los que todavía circulamos por las escuelas y escuchamos a nuestros pibes y nuestras pibas odiar la geografía, y de golpe cuando uno les puede presentar un enfoque más así, y no solamente el reciclaje o el papelito, sino hablar de gestión, hablar de política, hablar de cosas que son mucho más interesantes, más complejas, flashean, les encanta. Claro. Hablábamos antes de esto, ¿no? Tendríamos muchos más estudiantes de geografía en las carreras si pudiéramos en el secundario transmitir que la geografía es otra cosa bastante distinta a lo que suele pasar en las aulas de geografía. Es una Ajá. lástima. No, digamos, estoy de acuerdo con vos que todavía hay mucho para caminar, para cambiar. Está bien, mi universo, digamos, en este momento es bastante acotado, que tiene que ver con la UBA, bueno, y lo que hablamos con otros profesores de profesorados y de otras universidades, ¿no? Pero está aprendiendo algo digo, yo estoy en 2 materias que son introductorias, vienen del CBC, y todos los años, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué la UBA? ¿Por qué geografía? Y está empezando a aparecer, digamos, llamativa y, ay, no me sale la palabra, gratamente, conceptos como territorio, geografía política, están empezando a aparecer otros que no son solo las montañitas, los lagos, me gusta la geografía física, o, bueno, no sé, me gusta Me la gustan los geografía, viajes o los mapas. viajes, o hacer mapas, o me gustan los mapas. Son todas respuestas validísimas, pero Sí, lo claro. interesante es que haya diversidad al respecto, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros recibíamos a esos estudiantes que venían a la carrera porque le gustaban viajar y porque le gustaban los mapas, muchas veces muy rápidamente se encontraban con que tal vez la geografía no era lo que creían. Sí, yo creo que es importante pensar, digo, tanto en educación ambiental como en geografía, como en tanta, bueno, con nuestras propias problemáticas, ¿no? Lo que tiene que ver con deconstruir. Y deconstruir no significa destruir y volver a construir, sino construir sobre lo que hay. A mí eso es lo que me gusta. Me gusta decir, bueno, sí, estamos de acuerdo, ahora un poco más. Y a través de las preguntas es que se logra esto, ¿no? No decir, no, eso no es. Quizás es, no sé, no es eso solo, o por qué no pensamos en esto, y empezar como a otorgarle otro significado a lo que se trae, ¿no? Y a lo que está dando vueltas. No decir, no, esto no sirve, entonces pasa por acá. No, 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 sí, adentro, o sea, si entró por la ventana este Claro, sí, es contenido, cierto, usémoslo. O sea, es no, ya cierto. lo más difícil lo hemos logrado. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Lo tenemos sentado en la 262, bueno, aprovechémoslo. Ya está ahí. Hemos entrado en la 262, hemos entrado en... me permito, no sé, por ahí, un ejemplo que me acordé hace poco, ¿no? Cuando hace poco que yo empezaba como docente del secundario, no tiene que ver con lo ambiental, pero sí con la geografía, ¿no? Que en un curso, para mí, digamos, recién empezadita o un poquitito también después, y enseñando estas cuestiones de la pobreza en los 90, el cierre de los ferrocarriles, bueno, nada, toda esta cuestión, y me acuerdo que en ese momento no había muchos materiales, sí utilizábamos mucho recorte de diarios, como disparadores, después, bueno, con textos adaptados, digamos, de cosas que veíamos en la facultad, porque en los libros esto todavía no estaba. Neoliberalismo y todo eso, ¿no? Entonces, yo planteé un determinado ejercicio con mapas de las vías férreas antes y después del cierre de ramales, con algunos textos, bla, bla. Era un curso bastante particular, digamos, ¿no? Pero uno preguntaba y dale, y, o sea, como que no le cerraba o no quería que les, no sé, no importa, esas cuestiones que ocurren dentro de las aulas, hasta que un compañero le dijo, pero no te das cuenta que te está pidiendo que digas que hay más pobres. Entonces, digo, ¿qué hice mal, no? O sea, ¿qué mal? ¿Qué es lo que está mal? O sea, hice mal, evidentemente. Si él sabía que era lo que yo quería que le respondiera y le importaba
3 bledos, que era lo que estaba respondiendo y no se le movía algo adentro, más que contestarme lo que yo quería, dije, no, acá hay algo que está funcionando mal. Entonces, digo, en la educación ambiental yo creo que esto abunda, ¿no? O sea, que a veces los pibes contestan automáticamente y bueno, y no sirve. Entonces, pensar en eso, no importa si el reciclado, la huerta, lo que sea. Si los pibes saben lo que uno quiere, hay algo ahí para revisar, porque es importante que lo puedan descubrir ellos, construir ellos ese contenido, no Esto que dárselo. decís, claro, y esto que decís de lo que traen en las Ujú. cuestiones ambientales es fundamental, porque ellos traen vivencias, experiencias directamente vinculadas a exposición a contaminación. Yo trabajo en todas escuelas periféricas de acá de la ciudad de La Claro, Plata y el problema está en el arroyo, que está ahí nomás de la casa, o en las escuelas fumigadas, donde el problema está en el mosquito o en el avión que les está tirando veneno cuando están en las aulas. Digo, ellos traen, después nosotros veremos qué hacemos con eso, pero hay algo que hacer con eso, porque traen sus propios ganchitos, como decía Adriana, de los cuales claro, nosotros podemos colgar cosas. Ellos tienen sus ganchitos, muy claro que sí. importantes en las cuestiones ambientales. Sí, el tema es qué hacer saber qué hacer con eso. No siempre tiene la misma respuesta, ¿no? Sí, claro. Sí, me ha pasado con docentes en Catamarca, en Santa María, el pueblo dividido, minería sí, minería no. Y la profesora decía, ¿qué hago? O sea, y bueno, pero eso es un contenido didáctico en sí mismo, saber que eso existe. Y yo hablaba con ella, ¿no? Y le decía, mirá, los chicos saben qué es lo que vos pensás. El tema es que no es que vos querés que ellos piensen como vos, sino, bueno, ante esa dicotomía, ¿qué hacemos? Lo cual no quiere decir que lo resolvamos, porque hay problemas realmente eh, muy profundos dentro de lo que es lo comunitario, lo local. No es que la escuela le pueda dar respuesta a todo. En la escuela se trabajan las cosas, no. Y ahí, mira, tiene que ver algo que, no me acuerdo si está en el libro o no está en el libro, pero lo que es la diferencia entre educación y gestión, educación ambiental y gestión ambiental. La educación ambiental puede dar soluciones, por supuesto que puede darlas, pero con ciertas limitaciones que tienen que ver con su rol de educación. En cambio, la gestión creo que tiene como más responsabilidad en solucionar esas problemáticas Claro, por ambientales. supuesto. O sea, de la mano, educación más gestión, todo perfecto. Ahora, seguir, digamos, echando la culpa a la educación ambiental de que siga habiendo problemas ambientales, y yo me opongo, perdón. Sí, está Resulto, claro, y lo comparto. colaboro, pero no le podemos echar ese fardo a los estudiantes, sea del nivel que sea. O sea, Es que sí estoy de pueden acuerdo. colaborar, sí lo individual, porque bueno, pues, quizás en alguna instancia lo individual estaría bueno, pero si uno lo puede enganchar con lo colectivo. Es que la Eh, salida, vos hablás con referentes ambientalistas, así yo he tenido la suerte por este canal de hablar con varios, todos repiten que la salida a esto es colectivo. Y eso es algo que también es enseñable. pero no podés ir a lo colectivo si no pensás en la gestión. Por supuesto, por supuesto que sí. No, no lo Cada decían en uno, términos educativos solamente, sino que lo decían en términos de gestión y de reclamo, ¿no? Colectivo ante las cosas que pasan. Es que sí. sí, ¿Sabés, no, yo Lía, estuve que pensando esto de la huerta, o sea, hacer las huertas en la escuela me parece genial. Ahora, lo que es la gestión, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿cómo se llega de la huerta a ese concepto? Entonces, quizás haya una mejora en la calidad de vida en esa escuela o en esa comunidad, digamos, en la medida que se vayan generando lazos, está perfecto, y mejora la alimentación, con el espacio presupuesto que hay, digamos, con los comedores en las escuelas, todo eso me parece genial. Ahora, el modelo país hace años tiene que ver con la agroexportación, y el monocultivo y la exportación de soja, de girasol, de trigo, que no va de alimento justamente a esas escuelas, ¿no? Eh, sí, te escucho y pienso, y es lo último que te quiero comentar o preguntar, como me salga. En ese mismo artículo, vos haces la distinción que a mí me parece el punto más alto, es una opinión absolutamente personal, del artículo de que los problemas ambientales no son solo deterioro, sino que es también un problema ambiental el acceso diferencial.
a los recursos o a los bienes de la tierra. Y me parece que se relaciona con lo que estás diciendo. Cuando vemos estas cosas no tenemos que tratar de enfocarlo solo desde el deterioro, que es un problema importante, sino que hay otros problemas, y que de golpe una persona no pueda acceder a la tierra o tenga algún problema de acceso a lo que, o ese acceso diferencial que se tiene, es también un problema ambiental. Y a mí me parece que sí, inclusive cómo se vincula entre deterioro y acceso, ¿no? O sea, que un recurso esté deteriorado implica que otro no puede acceder, o no puede acceder de la misma forma. En algunos casos no hay deterioro, como vos decís el caso del tema de la tierra, de la propiedad de la tierra, de los movimientos de los sin tierra, bueno, hay un montón, y de los pueblos indígenas bueno, tienen otra cosmovisión de la cuestión, y hay un solapamiento ahí cultural importante que en algunos casos se ha llegado a alguna solución, o por lo menos se ha tratado de resolver, y en otros no, todavía lo seguimos arrastrando, ¿no? Y eso en Latinoamérica hay muchísimo, y eso sí está presente en algunas miradas de la educación ambiental más crítica, más latinoamericana, por el tema de los transgénicos, del extractivismo, está presente. Y ahí nuevamente me pregunto, o sea, cuando enseñar qué es el extractivismo y poner ejemplos, ¿es suficiente? ¿O vamos un poquito más, digamos, a ver cómo eso convive en las distintas miradas? Que esa no es la verdad, es una verdad, depende de quién lo mire. Entonces, me parece que en la educación ambiental está este mix, digamos, de miradas, después cada comunidad o cada quien verá cómo lo soluciona, digamos, no hay una sola forma de solución. Es poner el tapete, bueno, cosas que estaban invisibilizadas, es un paso, por supuesto, y es valiosísimo. Ahora, si solo nos vamos a quedar con eso, con la militancia, digamos, también tiene sus limitaciones, o sea, está buenísimo, está algo que antes no estaba. Ahora, si nos vamos a quedar con eso nomás, estamos reproduciendo parte de una determinada práctica educativa, digamos. Está claro. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Lía. Te agradezco enormemente tu generosidad para tener este ratito para charlar. Te lo digo seguido, te valoro muchísimo como profesional y como compañera de laburo, y es un placer que hayas tenido este rato para charlar acá conmigo. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, gracias por todo lo que vos hacés, así que para mí también es un gran placer que me hayas convocado. Bueno, la seguimos, nosotros tenemos que ir laburando, Dale. así que la seguimos en otro momento. Gracias, Lía. Nos vemos. Chau, chau. Seguro. No, gracias a vos. Nos vemos.